Listo. Arre, Yo leo el primer resumen si quieren. Ahí va. arre. Y yo Ah, el segundo. me mandó a Arre. la verga, ¿viste cómo me mandó a la verga, Ah, Alonso? no, Ah, no, ¿Te no. habías, te habías dicho a mi Paco? ¿Tú dijiste que lo ibas a leer? ¿No me Pero escuché? tú ya Ah, no, leíste, no, no te no te escuchaste, pero escuché, tú ya perdón. leíste, Paco. Ah, no, entonces denle, denle. Yo lo leo este si quieres y el que sigue se lo pelean ustedes dos. Arre. ¿Ya estás grabando, güey? Sí, ya estoy grabando. ¿Qué tal, mis filósofos y filósofas contemporáneos? Oye, eras para la única view que va a tener el video, que va a ser la miada. Y Arre. el Santos en su casa. Ah, me cae re bien el presentador. Sí. Y el Paco también. Nada te creas. Ah, En esta sección, no, primero, sección octava, pueblos y patrias. En esta sección, Friedrich Nietzsche examina el carácter de distintos pueblos europeos y critica con fuerza el nacionalismo emergente del siglo XIX. Para Nietzsche, la obsesión por la patria y la identidad nacional es una forma de pensamiento limitado que impide el desarrollo de una cultura verdaderamente elevada. Nietzsche Ok. observa que cada pueblo posee un carácter cultural particular formado por su historia, sus costumbres y sus condiciones sociales. Esas características influyen en su filosofía, su moral y su forma de pensar. Por ello, las ideas y valores no surgen en el vacío, sino que están profundamente marcados por el espíritu de una cultura determinada. Uno de los principales objetivos de la crítica de Nietzsche es el nacionalismo alemán de su época. Ah, mira. Aunque reconoce la riqueza cultural de Alemania, especialmente la música y la filosofía, considera que el nacionalismo exagerado empobrece el pensamiento. El orgullo patriótico puede convertirse en una forma de estrechez intelectual y de autosatisfacción colectiva. Nietzsche contrapone esta actitud nacionalista con el ideal del buen europeo. Este tipo humano supera las fronteras nacionales y es capaz de aprender de distintas culturas. El buen europeo no se define por la pertenencia exclusiva a una patria, sino por una apertura cultural que permite integrar múltiples tradiciones y perspectivas. En esta sección, Nietzsche también analiza las diferencias entre pueblos como los franceses, los alemanes, los ingleses y otros europeos, señalando cómo cada cultura desarrolla ciertos rasgos psicológicos y espirituales particulares. Estas observaciones no buscan establecer jerarquías simples, sino mostrar que la cultura europea es el resultado de interacciones complejas entre diferentes tradiciones. Nietzsche critica también el fenómeno del antisemitismo. Ajá, mira nomás, qué curioso. Que estaba creciendo en Europa en su época. Considera que este tipo de odio colectivo revela una mentalidad resentida y limitada. Al contrario, Nietzsche sugiere que el pueblo judío ha contribuido significativamente a la cultura europea y que su historia demuestra una notable capacidad de resistencia y adaptación. Yo creo que Nietzsche también estaba en los archivos Epstein, ¿no? Otro punto importante es que Nietzsche ve el futuro de Europa como un proceso de mezcla cultural. Las fronteras rígidas entre pueblos tenderían a diluirse, dando lugar a nuevas formas de identidad más amplias. En este contexto, el filósofo del futuro debería pensar más allá de los intereses nacionales y adoptar una perspectiva verdaderamente europea. En conjunto, esta sección muestra que Nietzsche no está interesado en defender patriotismos ni identidades cerradas. Su preocupación es la elevación cultural de la humanidad y considera que el nacionalismo estrecho puede ser un obstáculo para ese desarrollo. El ideal que propone es el de individuos capaces de trascender las fronteras culturales y participar en una cultura más amplia y creativa. Mira, Nietzsche era Mira. pro Unión Europea. Sí, sí, eh, sí. Los nazis no leyeron tan lejos, ¿verdad? Como que se quedaron en los primeros capítulos. Ándale, se quedaron de en hecho, el capítulo donde decía que había gente superior a otra. Bueno, que, que fíjate, ya entendí Nietzsche. no, Ya entendí, fíjate, ya no necesito leer lo demás. fíjate que hablando de lo de las patrias y eso que habla como de una limitante para una progresión. O sea, no digo que no debería de haber como diferentes pueblos y naciones, pero creo que sí, el patriotismo sí pudiera afectar un poco, ¿no? Al progreso. Depende. Mm, Yo no estoy tan seguro. Y es que, a ver, para empezar, deberíamos de definir lo que entendemos por progreso, ¿no? Y además, también, este, pues delimitar qué es lo que hace que alguien tenga identidad nacional. A lo que me refiero es, ujú. a lo mejor lo que me identifica como mexicano, sí, es pues mi bandera, mi himno nacional, mi territorio delimitado geográficamente, pero al mismo tiempo creo que va más allá de eso. La identidad nacional también se refleja en los alternos, o sea, en la gente que nos rodea, nuestra sociedad, ¿no? O Sí, es, es, sí, pues es, es en conjunto todo, pues.
compartimos como, o sea, no solamente las costumbres, sino también el cómo nos adaptamos al ambiente, ¿no? O sea, el clima, la seguridad, los peligros, o sea, es como, son muchas cosas, pues, pero también como el estar divididos entre naciones, pudiera hacer que unos abusen de otros. O sea, ejemplo claro ahorita, pues, países europeos o, Europa no tanto, pues, pero hablemos de Estados Unidos y Latinoamérica. O sea, mientras tiene a toda Latinoamérica dividido, pues, eh, les funcionan las cosas. O sea, yo creo que como Latinoamérica compartiendo algo, o sea, creo que países que comparten tantas cosas sí deberían de verse como iguales, ¿no? Sin dejar de lado sus costumbres locales, pues. Como un bloque, tú te refieres. Y sí, Sí, un entiendo bloque, esa exacto. parte. Eh, Estoy de acuerdo. Eso es principalmente por las circunstancias, ¿no? O sea, no creo que sea algo que pensaríamos libremente si viviéramos en armonía y si tuviéramos soberanía, ¿no? Si Sí, fuéramos capaces de autodesarrollarnos completamente, ¿no? sí, Porque pues también se tiende un poco al egoísmo en ese aspecto, de que precisamente los países desarrollados no quieren a personas de países subdesarrollados. sí. Que también, fíjate, el patriotismo también puede surgir de las circunstancias. O sea, conforme ha avanzado todo la tecnología y demás, pues las barreras, las fronteras, pues se han ido diluyendo, ¿sabes? Sí, 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 tenemos como una cultura global ya actualmente, ¿no? Sí. Yo creo que más que global, occidental, ¿no? Sí, claro, o sea, es occidental. Bueno, depende de qué lado del mundo estés, pero sí. No, me refiero a nosotros en específico, pues. Sí, sí, sí. Oigan, espérame un poquito, Occidentalizado. es que se prendió la bomba del agua porque hay un baño que está tirando y mis roomies nomás no se fijan que lo tienen que cerrar bien. Ahí ven. Rayos, Simón. Arre, Yo, arre. yo también, espérame poquito, ¿eh? A ver, ok. ¿Qué onda? Ya volví. No supe qué hacer en este silencio, mi Paco. Porque el Te, Edson incom- también se fue. te incomodó el silencio y dijiste, verga, verga, verga. Sí, mejor me quedé callado también. Ahora ya volvió el Edson también. Ay, y yo otra cosa que iba a decir y que está interesante, pues es también qué definimos por progreso, ¿no? Porque, digo, inevitablemente si lo acotamos, o mejor dicho, si lo expandimos al progreso de la especie como tal, o de nosotros como seres humanos, pues evidentemente necesitamos ir más allá, ¿no? Que el mundo como tal se colectivice para llegar a metas más profundas, más difíciles. A mí se me ocurre, por ejemplo, que para la supervivencia humana en un futuro quizá muy lejano o quién sabe qué tanto, pues es inevitable que tengamos que intentar mm, viajar por el espacio, ¿no? E intentar encontrar planetas donde se pueda albergar la vida que se alberga aquí en la Tierra. Sí, Y, y pues es que ese es un paso inevitable para la humanidad como tal, ¿no? Porque pues los recursos son limitados y también tiene su ciclo de vida útil el planeta, el Sol. Entonces como que para el progreso de la humanidad sí se necesita eso, ¿no? Pero com- ese progreso es irrelevante si antes no se tiene progreso más específico por ejemplo, aquí en México, ¿no? ¿Cómo nos vamos a intentar concentrar como país en energías renovables, en desarrollar energía verde y la chingada si ni siquiera somos capaces de desarrollar industria, no somos competitivos,
la gente en México mucha vive de la chingada, ¿no? En la pobreza, con hambre. Entonces, pues está Sí. difícil. O sea, también depende del contexto, es lo que se entiende por progreso, porque como humanidad yo sí entiendo eso como progreso, ¿no? El intentar explorar el universo para encontrar más planetas donde vivir, porque eventualmente se van a terminar los recursos aquí, ¿no? Para la Sí, pero, supervivencia humana. no estamos ahí todavía, o sea, actualmente o sea, hay formas de atender causas y de pues vivir cómodamente muchos años aquí todavía, pues. O sea, las prioridades no están bien definidas, creo yo. Sí, y a eso es, a ese punto es al que quería llegar precisamente, de que entonces tenemos que definir qué es lo que realmente significa progreso para nosotros para intentar llegar hacia allá, ¿no? Claro. Pa- Sí, y es que también cada nación tiene como sus necesidades particulares, ¿no? Tiene sus necesidades de desarrollo y lo que le conviene, entonces como que sí está bien tener sus planes propios, pero a la vez sí, como humanidad, sí tendríamos que organizarnos también entre todos y ayudarnos, no chingarnos. Es que justamente es cuando el plan nación ya no funciona, porque lo que le puede beneficiar a uno termina afectando al de al lado. Nah, Y si le afecta al de al lado, pues no vale la pena, tendríamos es que que, encontrar, pues, exacto, 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 pero a final de cuentas hoy en día les vale verga si le afecta al de al lado, lo terminan haciendo porque como nación les funciona, pero inevitablemente les va a terminar afectando, les va a dar la vuelta, pues. sí, 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 totalmente. sí, Si, si respondes con odio, te responden con odio, pero si das amor, te responden con amor. Yo creo que es más conveniente. o quién sabe, es que también a veces Ah, pues sí, eso sí, hay, de que los hay, pero hay países los que buenos somos más. eso quisiera pensar, pero sí, ¿no? Sí somos más. Sí. Y está, Pues ve, como decían también, aquí somos cuatro y de los cuatro somos buenos. ahí está, buena Yo, estadística. ahí está. ¿Tú eres bueno? Yo soy bueno, creo. ¿O tú me consideras bueno, mi Alex? ¿En qué sentido? Ah, En todos los sentidos. viejo sabroso. Ah, Ajá. A ver, pero Letson estaba diciendo otra cosa, ¿no? Perdón. Ah, que a mí no se me hace como tan chido de tirarnos caca entre los países latinoamericanos, ¿no? Que todos estamos igual de jodidos. Que sí, ahí no hay diferencias como con Estados Unidos o con los otros, que ellos como que sí nos desprecian por no estar a su nivel, ponle, ¿no? Nos ven como mano de obra barata. Pero entre nosotros mismos también nos despreciamos y eso es lo Sí. que podría cambiar. No, y es sí, una estupidez totalmente, güey. Es que como tú dices, estamos igual de jodidos todos, güey. sí. Y es cultural, ni siquiera, es que mira, esa discriminación o esa... Porque hay discriminación entre países latinoamericanos. Simón. Principalmente, con motivos raciales, los argentinos hacia los demás, ¿no? Sí se han fijado en eso. Los Sí. argentinos se creen una pistola. Se creen europeos blancos, como si ser europeo estuviera tan chingón, ¿no? Pero Ey, bueno, este, a lo que me refiero es que precisamente el componente principal de esa discriminación, si se fijan, pues no es como la razón por la que nos discriminan los estadounidenses a nosotros, ¿no? No es tan económico, porque pues a todos nos está llevando la chingada económica. Bueno, a México un poco menos, fíjate, que a los demás países, ¿no? Pero de todas maneras no es como que esté en una posición de poder sobre los demás. No está mucho mejor. Pero pues sí está chistoso porque pues es algo más cultural, siento yo, ¿no? Sí, totalmente. eh, Y es justo lo que decía el Nietzsche, ¿no? Bueno, lo que leí del resumen, que es como esa estrechez de mente de protegerte y de sentirte superior y de no compartir cuando podrías nutrirte de los demás y aprender y ayudar. Es Yo- correcto. Pero vamos a las preguntas. Ah, muy bien, a ver, ahí va. ni hemos empezado, fíjate. Ya sé. Ándale, Ah, Vamos por hablando. razón, me confundí. así de filósofos somos, mi Paco. ¿Qué hubo? ¿Qué significa realmente pertenecer a una nación?
Pues con tu pasaporte, ¿no? ¿O qué? Sí, pues hace cuenta ser mexicano. Más o menos. Fíjate que yo no lo he renovado, entonces no soy mexicano ahorita. No eres, sí, no. De hecho, no soy de ningún lado, mi Paco. No, no. Lo mejor peruano o algo así, Nah, yo creo que tampoco. Nunca he ido ¿no? a Perú. No, ni yo. Estaría bueno ir. ¿Vamos, vamos? A Machu Picchu. Sí, justo. Ándale. Ah, tengo una duda. Ahorita te pregunto, mi Paco, al final de la llamada. Pero que no De se te una, olvide, güey. no, de una, ya me dejaste con la duda ahora a mí. Es Es que que es no es más personal, referente. ¿no? No es nada es de referente a viajes, de hecho, pero no. Ah, ok. De Colima. Ah, ok, ya Ah, entendí. Nevado, ¿no? Sí. Ah, bueno, ahorita lo checamos. A ver, entonces, ¿quién me responde? ¿No? ¿Nadie? Edson. No. ¿Qué significa pertenecer a una nación? Mm. Pues tu cultura puede ser, te puede definir, Identidad. identidad. Identidad cultural. Fusiono sus dos palabras, sus dos ideas. Ah, mira, Ahí está, excelente. identidad cultural. Pues sí, ¿no? Es que también la cultura la podemos asociar a, pues sí, digo, válgame la redundancia, o sea, va a sonar medio menso a lo mejor, pero las costumbres, ¿no? Al cómo se comportan las personas en determinadas circunstancias y también parte de la cultura es como, no únicamente lo que entendemos como cultura, o sea, los bailes, la música, la gastronomía, sino que también la cultura se refleja en la forma en cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, Ajá. la cultura del trabajo, por ejemplo, la cultura de la comunidad, de cómo se hace comunidad entre los individuos. Entonces eso también es lo que te hace pertenecer a una nación, ¿no? Porque a final de cuentas son personas que comparten tu misma visión del mundo, de hacer las cosas de cierta manera. Entonces, como que es más fácil hacer comunidad y esas comunidades, pues es lo que forman la nación, ¿no? Simón. Sí, Pues sí. aparte del espacio físico, ¿no? Que sí Ah, sí, está sí. la obviedad de las fronteras y eso. Y puedes pertenecer a una nación si no, sí, yo creo que sí, ¿no? Si no tienes nacionalidad, ponle. ¿Cómo sería eso? Ok, sí, Eh, está te interesante. vas a otro país pues de visita o a trabajar o te instalas en otro país, pero no ¿Uno, eres de uno ahí. elige dónde nace? ¿Qué nación es? Imagínate, mi Alex, que tus papás son gringos y que tú naciste en Estados Unidos, ¿no? Pero cuando cumpliste un año se vinieron a vivir a México y ya toda tu vida viviste en México. Por eso, pero ajá, mi duda es esa de que entonces justamente es la cultura con la que creces, ¿no? Pero ¿en qué rango? Porque puedes vivir desde tus 3 años de edad hasta tus 28, ¿no? Y Ah, resulta que te vas a ir a Brasil eh, y vas allá a vivir otros 15 años, pero dices, ah, yo sí me siento más brasileño. ¿qué, Es correcto o no es correcto? qué Pues puede matemático? Pues ser. es que no creo que sea algo que se pueda medir. Es O que, sea, es que tal cual tiene que ver con Y te identificación. naturalizas y eso. Ajá, el Paco estaba hablando. ¿Ibas a decir algo, perdón. no, mi Paco? Ah, no, no, ¿me escucho cortado? No, Ahorita no te escuchabas nada. Ah, cabrón, pinche internet. No, yo decía que, perdón, Alex, que tenía que ver con, o sea, más que con tiempo, con cómo te identifiques, o sea, cómo te sientas identificado. Pues es un sentir, o sea, como tal, pues no es medible, pues. Ujú. es un sentir, ok, no es medible. Pues Me sí, gusta. me gusta esa pregunta. Está Oye, sencilla, sí, bueno, pues sí, para gente inteligente, ¿no? No te creas. como tú. Como tú. Ah, ya, esténse. No, no seas celoso, mi Paco. Ojo, A ver, entonces la que sigue.
¿La identidad nacional es una realidad profunda o una construcción histórica y política? No, pues sí tiene que ver con historia, ¿no? Y política también. Sí, Yo creo que sí. Pero la es identidad nacional para ese quién o orden. qué? No, 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 la identidad nacional en general, no, no para ti, o sea, no tu Ah, en percepción. general. Ajá. Ujú. Ok. Yo creo que en ese orden tiene que ver con historia y luego con política. Ok, mira, hasta con orden me gusta, porque sí, estoy de acuerdo. Porque a final de cuentas, antes de formar políticamente a la nación, pues hay una historia detrás, ¿no? Siempre. Sí, Usualmente de conquista. Pero, bueno, de este lado del charco sí, ¿no? sí, Pero, mm, por ejemplo, para nosotros que nacimos ya después de todo ese proceso histórico y político, ¿no considerarían que la identidad nacional ya compone una parte de la realidad de nosotros como individuos? sí. ¿Tú, Mietson, qué dices? ¿Puedes repetir la pregunta? La pregunta es, ¿la identidad nacional? Ah, o la que yo dije, la Sí, lo que que tú yo Simón, hice. la dijiste. tuya. Ah, digo que, no, que por ejemplo nosotros que ya nacimos después de todo este proceso histórico y político, ¿no? Que llevó a cabo a la fundación, nacimiento e implementación del Estado mexicano, ¿no? Nosotros que ya nacimos después de ese proceso histórico, ¿la identidad nacional no forma ya parte de nuestra realidad como individuos? Oh, mm, ¿te refieres más bien a que ya es como una cosa inalterable, la identidad nacional? Como que es lo que te enseñan en los libros de la primaria de la Revolución Mexicana, tus héroes patrios, de independencia. Sí, 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 de alguna manera eso ya compone la realidad, ¿no? Ajá. Como la percibimos, pues. Yo creo que un poquito sí, pero sí va cambiando con el tiempo. La identidad nacional va cambiando con el tiempo, pero nosotros estamos condenados a la que tenemos, ¿no? Sí. Ok, ¿tú has notado esos cambios en la identidad nacional? No O sé, podrías citar un ejemplo? no, a ver. Porque, ay, güey. Eso sí, yo no estoy tan seguro, ¿eh? No sé. Bueno, es que, digo, es Pero prácticamente pinche independencia, ¿cuánto tiene? Digo, la revolución, ¿cuánto tiene? 116 años. 116 años. O sea, antes de esos 116 años, la identidad mexicana era totalmente distinta, Ah, ok, ok, más como un proceso histórico de muchos años, pues sí, sí, sí. Simón. Oh, ya te entendí. Y Y también se puede ver reflejado, pues, en la cultura, en las películas que se hacían antes, los libros. Ahorita es totalmente distinto lo que escriben los pensadores mexicanos y las películas que hacen nuestros directores mexicanos. Sí. sí, pues sí, tiene sentido porque pues también cada vez que pasa el tiempo cambia también la percepción de todo, ¿no? En general, no nada más de la identidad mexicana, de la filosofía, de la política, de la forma de pensar de la gente. Entonces eso mismo va moldeando a la identidad nacional, ¿no? Porque los individuos que componemos esta nación tenemos ideas distintas a las anteriores, ¿no? Sí, Somos Es que dialécticos a lo largo de la historia, mira. incluso un tiempo, pues México fue un imperio. Yo creo que ahí también la identidad, pues era otra, Mex- ¿no? México fue parte de un imperio. No, el imperio mexicano. ¿Antes de los españoles o qué? Pero México no existía. No, 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 no. O más bien, perdón, la monarquía mexicana. después de los españoles, Sí, justo después, ¿verdad? justo después. Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo éramos? ¿Qué éramos? Éramos Éramos mexicanos, imperio una mexicano. provincia, ¿no? No, no, pues ya Pues éramos independientes, pero éramos, o sea, se independiza México, pero se independiza inicialmente En como monarquía. monarquía. Que el único rey que tuvimos fue Iturbide, o no, Iturbide fue un rey. Maximiliano, Habsburgo.
Ahora Maximiliano, sí, Maximiliano de Habsburgo, el Ah, Maximiliano, sí. emperador. Y Iturbide, dije, no me suena a nombre muy imperial. ex emperador de México, ay cabrón. sí, emperador, pues ven. No, pero Ah, Agustín Iturbide también fue emperador, sí, claro que fue. no Agustín, mames, no me digas eso. Yo lo tenía en un Agustín primero pedestal. de México. No, güey, Agustín primero de México y luego fue exiliado. Y su familia, de hecho, güey, la familia de este güey vive en Estados Unidos, güey, y todavía se consideran familia de la nobleza. Pero De la, no- no son reyes de nada. de la nobleza mexicana. Sí, de la nobleza mexicana, güey, pero pues no son reyes de nada, güey. Están, Ay, qué ahora sí que mamón. ellos sí tienen, están dentro del laberinto de la soledad de Octavio Paz, pero eso sí están solos, solos, solos. Ándale, mira, qué gran referencia, mi Paco, ¿eh? Usted Sí, es un mo. ilustrado. No, hombre, muchas gracias. Usted también. Gracias, gracias. Mira, fíjate, güey. Yo, o sea, la neta ni me acordaba o ni sabía que México había sido un imperio, güey, una monarquía. Tampoco lo tenía en mi mente, pero O sí tiene sea, sentido. sí me acuerdo de Maximiliano, de Maximiliano, de Agustín de Que Iturbide. también está Maximiliano, sí, sí. Vaya, vaya, mira, no cabe duda que siempre se aprende algo nuevo, sin ninguna duda. Pero pues Pero ves, o pobrecitos, sea, la ¿no? identidad en ese tiempo era otra. Sí, sí, totalmente. La identidad también podríamos decir, como dice Hegel, que se forma a lo largo de la historia, ¿no? Es dialéctica. Simón. La identidad nacional es dialéctica, me gusta. Obvio, Ah, mira, el Alex apoyó, excelente. Sí dijiste apoyo, ¿no? ¿O no? obvio, sí, Obvio. obvio, Ah, apoyo, obvio, ajá. obvio, obvio. Sí, estoy de acuerdo. Arre. A ver, la que sigue. ¿Por qué el nacionalismo puede limitar el pensamiento filosófico? Que el pensamiento filosófico siempre se nutre de opiniones distintas, ¿no? Pues sí, de otros puntos de vista, de la variación cultural. Si te quedas nada más con lo que saben tu círculo, tu pequeña burbuja, no puedes avanzar, te quedas estancado, yo Sí, pienso. estoy de acuerdo. Sí, Eso ya no tal cumple su cual. ejercicio filosófico, ¿no? ¿Sí me escucharon? Simón. De acuerdo. Ah, ok, ok. Sí. Y pues sí, es que, bueno, aunque también puede surgir pensamiento, de esa forma, pues es más acotado, más cerrado, como dice Edson, ¿no? Estoy de Sí, acuerdo. eh, pero también una nación es como muy grande, ¿verdad? Y hay mucha, pues en México hay mucha variación cultural de estado a estado, De ciudad a ciudad, sí, sí, de sí. ciudad a ciudad. Sí, hay Es lo bueno de ser mucha. un país grande, güey. Y eso que ni estamos tan grandes, ¿eh? Bueno, no te creas, sí, sí está grande México, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. sí, la verdad parece que no, pero es un gran país, bro. Es un gran En país todo- y, y también, todos los sentidos. también es muy grande de tamaño, mi Alex. También, Pues sí, es eso, ¿no? O sea, el nacionalismo puede limitar el pensamiento filosófico por esas razones, pero del mismo modo, perdón, sí puede surgir pensamiento, ¿no? Incluso con esas limitaciones que puede ser valioso y útil, ¿no? Sí. De acuerdo. Muy bien, la que sigue. ¿Es posible superar las identidades nacionales sin perder sentido de pertenencia? Aquí está interesante, ¿no? Porque a final de cuentas, creo que todos nos identificamos mucho como mexicanos, no sé. ¿Ustedes se Ujú. identifican mucho como mexicanos? Simón. Sí. Y eso sí forma parte muy importante de nosotros como personas, ¿no? Porque pues es ese sentido de pertenencia precisamente. Y como citando otra vez a Octavio Paz, pues lo ideal es no tender a sentirnos aislados, ¿no? Entonces este sentido de pertenencia sí es muy útil para poder desarrollarnos. Y, y la identidad nacional precisamente nos provee de ese sentido de pertenencia en un aspecto.
de la misma forma hay maneras de sentirnos pertenecientes a una comunidad o a otro grupo social de otras formas, ¿no? Por ejemplo, también la familia desarrolla un sentido de pertenencia, obviamente, el grupo de amigos desarrolla un sentido de pertenencia, pero más a grandes rasgos, la identidad nacional es como el común denominador entre todos nosotros, ¿no? Porque antes de conocernos, por ejemplo, nos identificábamos como mexicanos. Con mi familia y, por ejemplo, sus familias, nuestras familias, nos identificamos como mexicanos también, ¿no? Sí. Entonces, a veces sí es difícil pensar en intentar superar esa identidad nacional porque más allá de mexicanos sí somos algo más, pero ¿qué? Pues no creo que la nacionalidad te dé un, digamos, superpoder en este planeta. O sea, yo creo que es como una categorización de tu vida, de ti, de tu ser. O sea, decir que eres mexicano, chino, brasileño o estadounidense sí te marca y sí te define un poco, pero no te da como privilegio, ¿sabes? Ah, no, 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 es que yo la pregunta no es la nacionalidad, es la identidad nacional. O sea, y la identidad nacional está más arraigada a nosotros, ¿no? No es el hecho de que te denomines como mexicano porque tienes tu pasaporte, sino que tu identidad nacional es todo eso con lo que te rodeas, la cultura, las personas, la forma de hacer sociedad, la forma de trabajar. Pues, Eso es la identidad nacional en sí. sí, pero también dirías la posición geográfica, ¿no? Obvio. Sí, sí, sí. O sea, no es lo mismo vivir aquí en un clima templado, etcétera, a vivir en Irán, ¿no? Que es puro desierto. Exacto, también eso es importante, ¿no? Las condiciones Ujú, climatológicas, por ejemplo, porque tú estás ujú, acostumbrado a vivir aquí, que el clima es templado, caluroso. De repente mañana, pum, te vas a Alaska, ¿no? A vivir. Ujú. ujú. Y pues también eso forma parte de tu identidad. Allá pues vas a estar mucho más incómodo porque no estás acostumbrado al frío, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso son partes de la identidad nacional y todo lo que conforman tu pensamiento y tu forma de ver las cosas, ¿no? Simón, ¿y para qué quieres superar tu identidad nacional? Como para... Pues precisamente o bueno, yo lo entiendo, Ujú. como lo dice Nietzsche, es para intentar colectivizarnos más y desarrollar pensamiento más profundo, ¿no? Arre, arre, arre. Sí, Al pero sí, final yo pienso que la identidad nacional es algo que con lo que se nace, ¿no? No que se elige, es decir, nosotros tenemos la identidad, ¿no? Esta cultura mexicana y eso, simplemente por el hecho de que nacimos en México. Y a lo mejor eso también limita nuestro pensamiento crítico si no sabemos salir de ver más allá de esta identidad, ¿no? Que simplemente tuvimos suerte de tener. Ajá, mira, sí, yo tuve suerte de ser mexicano, precisamente. Pero sí, es que es eso, o sea, si naces aquí en México, evidentemente vas a crecer con cultura mexicana, vas a aprender sobre el país, el idioma, porque pues evidentemente vas a aprender el idioma que se habla donde naciste, ¿no? No vas a, no vas a nacer y tus papás te van a enseñar, ah, no, no aprendes español, aprende inglés mejor. Pues no. O sea, todo eso conforma tu identidad nacional. Y sí, Ujú. estoy de acuerdo. Está delimitada por el lugar en el que naciste. Pero hasta cierto punto también, aunque no hayas nacido en México, también puedes tener cierta parte de identidad nacional mexicana. Por ejemplo, los mexicanos que se van a vivir a Estados Unidos, que tienen hijos allá, que usualmente también les enseñan a hablar español y que les enseñan las costumbres mexicanas, también tienen una parte de identidad mexicana, ¿no? Aunque no hayan nacido aquí. ya muchos se sienten muy orgullosos también de sus raíces. Sí, 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 totalmente. O Muchos sea, otros no. yo a lo que me refiero o lo que quiero decir es que la identidad nacional va un poco más allá del lugar donde naciste, porque también, aunque no hayas nacido aquí, puedes tener acceso a esa identidad nacional por herencia, pues, por herencia cultural, ¿no? Simón. Pero más bien, pero no es, pues es porque al final de cuentas estés aquí o estés en Estados Unidos, pues estás rodeado de esa cultura, pues. Es prácticamente lo mismo en sí, güey. No veo diferencia en que nazcas aquí o en Estados Unidos. Al final de cuentas, tu identidad son las tradiciones que te transmiten tus padres y la gente que te rodea, güey.
Sí, 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 es exactamente eso. Pero, o sea, no hay una diferencia en ese proceso, pero sí hay una diferencia entre la identidad de dos ejemplos de individuos, ¿no? Uno que nace en México y otro que nace en Estados Unidos con papás mexicanos. Porque allá también se va a impregnar de la cultura estadounidense cuando vaya a la escuela, salga a la calle, hable con otra gente. Claro, y a veces también es Ya, decisión ya propia, ¿no? es. Del hecho de, ¿sabes qué? Quiero involucrarme más en esta cultura mexicana o quiero involucrarme más en aprender más de la gringa o la mexicana y así, pues también, claro. Sí, 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 más mezclada, ¿no? Ah, sí. De hecho, como decía, ahorita alguien opinó de también de dónde naces, si llueve mucho, tus genes, todo eso define la cultura, ¿no? No sé si sabían, pero por ejemplo, los indígenas nativos de América antes de la llegada de los europeos, la calvicie era casi nula. De hecho, hay muchas tribus de indígenas que la calvicie prácticamente es inexistente. Pero por otro lado, no tenían barba. Muy pocos tenían barba. Y el hecho de que vinieran españoles, por ejemplo, y los veían barbudos, según los europeos se veían bien rudos, y para los indígenas de aquí, un barbudo era como alguien que se veía sucio, ¿no? Y por ejemplo, el cabello largo era, mientras más largo tuvieras el cabello, pues como que más estatus te daba, más chingón o mejor, y pues bien cuidado. Y en Europa, pues no, a lo mejor no pasaba tanto eso, porque pues imagínate un chingo de calvos, como dicen, no, a lo mejor tus genes y todo también hacen tus tradiciones. Ah, tú tienes el cabello largo chido, y el cabello era parte de un estatus, ¿no? Ujú. Porque pues, no se les caía nunca el cabello. Y acá en Europa a lo mejor nunca fue parte de eso porque pues no se les, no, pues, se les caía el cabello y además les salía mucha barba. Como dices, ¿no? A veces esos genes también determinan tu cultura y cómo se desarrolla. Sí, totalmente. Al final de cuentas es un componente más, ¿no? Que ahonda a esa identidad nacional. Y pues, a final de cuentas, esa herencia genética o esos genes sí tienen, o mejor dicho, se ven reflejados en un componente cultural en la sociedad, ¿no? Como tú dices. Porque por genética los Sí, indígenas a lo mejor tenían mucho cabello y no tenían barba, y eso los hacía diferenciarse culturalmente entre ellos, ¿no? El que tuviera el cabello más largo era más chingón. Y por otro lado, los españoles también, ¿no? O sea, de que tenían barba y algunos estaban calvos. Imagínate, bien estresados, ¿verdad? Los españoles. no, que más barba que más maduro, más sabio y todo. Sí, pues sí. Ándale, sí es cierto. De hecho, qué curioso que lo menciones porque creo que eso es algo que todavía se ve reflejado también, ¿no? O sea, como que Sí, un asociamos estereotipo. ajá, un estereotipo, asociamos la barba así larga y blanca a sabiduría, inteligencia. Ah, es Sí, man. que es todo es culpa de Gandalf. Maldito Tolkien. Sí. Sí. Pero antes también en las culturas asiáticas, ¿no? Se veía al maestro viejito así con su barba larga y todo, así, hasta a veces con una trencita. Ándale, medio gordito, con Y, su y barbita realmente, así, con un sombrero y acá realmente se ven muy pocos. con un sombrero de cosechador de arroz, Y realmente se ven muy pocos asiáticos con barba abundante. y le preguntaba, ¿se da? Enséñeme, maestro, y te respondía, yo solo sé que no sé nada. Sabiduría Se china. ponían la barba a limpiar las ventanas, derecha e izquierda. Ay, güey. Ah, Muy bien. A ver, entonces es posible superar la identidad nacional sin perder sentido de pertenencia. Pues muy difícil, ¿no? claro. Sí, difícil. Ah, A ver, pues entonces la que sigue. Las culturas se fortalecen o se debilitan al mezclarse. Todos Oye, sabemos que se fortalece, ¿no? sí, pero ¿sabemos o creemos? Bueno, más bien me refiero, no con la cultura, perdón, me refiero a la raza. Es ah, diferente, sí, pero Ah, caray. es diferente. sí, como Vaya. los genes y la Sí, genética, ¿no? ajá, sí, 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 pero creo que es diferente. Simon. Sí, sí, sí. Sí, 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 estoy de acuerdo, pero no, yo hacía la pregunta por mamón, pero yo también creo que la cultura se fortalece, perdón, al mezclarse. Pero también hay que preservar la cultura hasta cierto punto, ¿no? Ujú. No, no simplemente hacer una mezcla sin sentido para ver qué sale. No sé si me doy a entender. ¿Qué dice Nietzsche de esto?
De hecho, Nietzsche está a favor de que se mezcle la de cultura. la mezcla. Pero da un motivo por qué. ¿Es bueno o no? Su motivo es que precisamente el nacionalismo, es que este capítulo está más centrado en Ujú, las culturas por países, ¿no? Porque él hace el ejemplo de los alemanes, los franceses, sí. como que todos están encajonados en su idea de pensamiento, ¿no? Y que aunque sí puede salir pensamiento muy positivo, bueno, muy valioso dentro de dentro de esas jaulas invisibles llamadas países, este, también lo que puede abordar más al pensamiento es precisamente esa mezcla, como conocer otros puntos de vista y conocer otras formas de hacer filosofía. Y pues sí, yo estoy de acuerdo. O sea, eso no quiere decir que el hecho de que tú conozcas más perspectivas haga que cambie la tuya, ¿no? Pero el hecho de que conozcas más puntos de vista sí te puede ayudar a fortalecer de alguna manera tu opinión, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí se debilitan también en el sentido tradicional, ¿no? O sea, algunas cosas que tu cultura tradicionalmente había considerado como inmutable o como verdad absoluta se va debilitando al expandir su horizonte, al expandir sus conocimientos. Y ya ven que en realidad había otras formas, había otras respuestas a esas preguntas. Ujú. También, o sea, y luego más que se debiliten, ¿no creen que pues simplemente se crea otra cosa? Cambian. Es que mira, yo entiendo el ejemplo de Letson y, y a lo que se refiere es que se debilitan perspectivas, no que se debilita en sí la cultura. O sea, por ejemplo, no sé, antes de que llegaran los españoles, ¿no? A México, pues se creía que estaba, no sé, ¿cómo se llamaba este dios serpiente gigante? Se me olvidó, güey. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. No, So- acá dioses prehispánicos, ¿no? Si ofrecemos sacrificios va a llover y la chingada. Y esa era su realidad de las cosas, ¿no? Entonces, al momento en que se entrelazan las culturas y que empieza este adoctrinamiento español de la cultura cristiana, pues hasta cierto punto la idea va cambiando, ¿no? Y cada vez la predisposición es más hacia esta otra cultura, esta otra religión. No se refiere a que la cultura, con esto no se refiere a que la cultura prehispánica se vea debilitada, sino que las ideas centrales de la cultura prehispánica se vieron debilitadas por una nueva perspectiva que ya se empieza a tomar más como universal. La cultura prehispánica sigue teniendo su valor y sigue existiendo y sigue preservándose, ¿no? Pero la visión Nada de más los sin individuos sacrificios. que, ajá, la visión de los individuos que conformaban esa visión, válgame la redundancia, perdón, como que cambia y lo que se debilita es la conclusión a la que llegaron ellos y para tomar otra conclusión, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me imagino, por ejemplo, que lo que decías de sacrificar y que darle sangre al río para que siempre fluya y todo, pues también de alguna manera, parte, además de su cultura, pues también ellos era ciencia, ¿no? Entonces al tú llegar y venirle, hablarle de astros y pues de los cambios, a lo mejor las estaciones del año y todo este tipo de cosas, pues cambian ese pensamiento porque lo veían a lo mejor más como creencias científicas, ¿no? Que saben que vale la pena el cambio y eso, pues, no sé cómo explicar. Sí, sí, pues a final de cuentas, Que al final, en este momento, pues tenemos, nadie nos obliga a seguir creyendo en Jesús o creer en Quetzalcóatl, pues, o creer que si no matas un animal o algo, no va a llover en la época de lluvia o algo, ¿no? Ya sabemos que pasa lo de las estaciones y todo, y conscientemente decidimos a lo mejor creer en la ciencia y pues la religión era Cristo, no sé, ¿no? a ver, el Paco aventó muchos emojis pensando, entonces eso me hace pensar que tiene algo que decir. No. A ver, ah, bueno, no dije que estaba pensando, no hay que interrumpirlo. Estoy pensando, permítame. ok, a ver, te permitimos, pero ¿vas a decir algo? No, no.
Ah, nomás estás pensando así para ti mismo, no quieres compartir tu sabiduría con los demás. No, no, pues es que, no, la verdad no sé qué decir. Pero si tienes una idea ahí Pues, en tu cabeza rondando, que no sabes cómo expresar o nada más, o ya, ya. Ya, ya, ya. Arre, pues, arre, arre. A ver, entonces la que sigue. ¿El mestizaje cultural genera creatividad o conflicto? Creatividad. Creatividad. la actividad. Sí, ¿verdad? Totalmente. Creatividad. Ah, mira. ¿Y hay algún ejemplo, hay alguna manera en que ese mestizaje cultural genere conflicto? ¿Ustedes creen? Sí, 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 cuando son ideas que chocan y Pues que yo, aparte son ideas como muy rígidas, ¿no? Ah, bueno, entonces no estaban tan seguros cuando dijeron todos creatividad. Así, ¿verdad? Pues más bien, pero adelante. perdón. No, tú primero, güey. Es que yo lo quería relacionar con, y me imagino que así es, por ejemplo, en Israel y en Palestina, ¿no? Ajá. O lugares donde tienen dos religiones, que son dos visiones diferentes de ver la vida y chocan a veces. He visto que chocan mucho. Buen Sí, no tiene punto. la intención, no tiene la intención de compartir cultura, Es, pues. es que es precisamente eso. Mejor dicho, ahí no hay mestizaje cultural. Ujú. Claro, P- Porque no se da el caso en que se puedan debatir ideas, ¿no? Como para anteponer visiones. No hay esa intención, pues, de ninguno. A ver, claro, Paco. a lo mejor en Sí. el... perdón. Pues, o sea, por ejemplo, aquí lo que pasó en México con la conquista, pues de inicio sí hubo conflicto, o sea, pero al haber como, no que haya habido un punto de acuerdo, pues, o sea, fue como la ley de Herodes, ¿no? Te chingas o te jodes. Y terminó como habiendo un estira y afloje donde pues creó lo que hablábamos la otra vez cuando leíamos El laberinto de la soledad, creó una cultura mexicana que nada tiene que ver con la española, pero del todo, y nada tiene que ver tampoco del todo con la indígena, y salió otra cosa, pero pues está Ándale, perra, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Ándale, salió, sí, por sí, sí. ejemplo, el mariachi. Ándale, Tal el cual. mariachi o El tequila, el tequila también es una mezcla cultural, güey, de españoles y indígenas. Simón. Sí, totalmente. Lo único que no es la barbacoa de pozo. Esa sí es mexicana, ¿no? Y está bien buena. Sí, pero o sea, los se tamales. conservan esas costumbres, pero se le agregan otras, o sea, digamos la barbacoa y tienes un mariachi a un lado en un restaurante mientras comes y te sientes a toda madre con un tequila, güey. Ándale, y Ujú. pagas con Visa o Mastercard. No con No, cacao. bueno, eso ya está de más, pero a lo que voy es que todo eso es otra cosa donde pues se crea algo distinto, o sea, y es algo muy creativo y de mucho provecho. Hoy en día, pues, pasó por un momento muy ríspido en la historia, pues sí, Sí, hay pero sí. que, como dice el laberinto de la soledad, otra vez citándolo, no hay que avergonzarnos de nuestro pasado, no hay que abrazarlo y aceptarlo como es, no negarlo. Ese es el siguiente Es, paso que tenemos que dar Pero como mexicanos. pero ¿cómo se le hace cuando eres prieto, como Yolanda, y, y de alguna manera los que son descendientes de españoles no te aceptan como ellos, y los que son indígenas tampoco te aceptan como ellos? Yo imagino así los gringos de allá, ¿no? Que a veces no se identifican con los mexicanos porque de alguna manera no se sienten incluso aceptados por los mexicanos y tampoco se sienten aceptados por los gringos. De Se hecho hace ahí. hay un episodio que abarca precisamente a esa parte de la El población dilema. en ese libro, ¿no? Mi Paco, ¿te acuerdas? Mi sí, Edson. también lo menciona. Pero digo, la pregunta del Ángel va más enfocada, bueno, del Miguel más bien, a quién dentro de México, o sea que, pues sí, dentro de México existe racismo, la verdad. Pues hay que combatirlo, ¿no? Güey, y Claro. no Que se mames. hay que tener nuevas ideas y creatividad para combatirlo, como dice ahí la pregunta.
Y hay algo que me da coraje, güey, cuando lo escucho. No sé, por ejemplo, cuando... Y generalmente, digo, este ejemplo lo hacen las personas blancas de aquí de México, ¿no? De que, no sé, ven algo que se les hace naco, por ejemplo. Y de repente sueltan el comentario de, ay, qué azteca. Güey, no mames, cómo me enoja, güey, eso. Sí, ¿Por qué lo azteca es una ofensa, güey? sí, sí, sí. Y Una también, ofensa ¿sabes? porque... ah, ¿no? No, dale tú, dale tú, dale tú. No, no, digo que a lo mejor puede ser una ofensa porque no todos los indígenas incluso se identifican como aztecas. No, no, pero eso, Eso güey, No, güey, no si creo te, yo. si, te fuiste No, demasiado. estoy sí, mamando, estoy mamando. si te va, si, si Estoy te vas mamando. si te vas a los 1500 y le dices a un tlaxcalteca que es muy azteca, a lo mejor ese güey sí se ofende, ¿no? No, Sí, Y con justa ¿Por qué te razón, güey. ofendes? Por eso te ofendes tú, güey. Sí, pero pues no, güey. no, pero, No, o de sea, 14 sí, es cierto. Se da mal. Muchos lo toman como orgullo y otros como ofensas, güey. Qué tontería, ¿no? Güey, es que eso es lo que no debería de pasar, pues, no, todos aquí en México sí somos de herencia, mestiza, porque, bueno, la mayoría, hay muy pocos pueblos indígenas que preservan su raza, por así decirlo, ¿no? Y son sí, una minoría en el Pero, país totalmente. La mayoría somos mestizos, la gran mayoría. Entonces, parte de nuestra herencia cultural y parte de nosotros viene de los españoles, pero otra parte viene de las culturas prehispánicas. Entonces, sí, ¿por qué avergonzarnos de una parte de nuestra historia, de lo que nos conforma como personas? sí, que aquí sí todavía no tenemos eres, un pensamiento sí, eurocentrista. ajá, Pero, no, sí, Ese es el pedo, exactamente. Es esta visión de, de sentirse europeos, pues, no sé, de que esa herencia es mejor, o no sé. sí, aquí si no sí, eres sí, literal. indígena, eres mestizo, o sea, no hay de otra. Pero, ¿por qué Pero, lo dirían eso, tú, Santos? ¿Por qué qué? ¿En qué dirían eso, lo que dijiste? ¿Qué cosa? Por, de cuando algo está feo, dijiste, cuando algo es qué? Dicen Ah, que, es que a mí me ha tocado ver varias veces eso, pues, de que, no sé, cuando algo se les hace naco, o una cosa así. O alguien se les hace feo, güey, también. Así de, ay, qué azteca. ajá, O sea, como de mal gusto, como para categorizar algo como malo. a- aunque sí, 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 también creo que aquí en México, digo, sí, no, el racismo sí, sí existe y es evidente, pero también creo que hay mucha confusión porque el mexicano no se autopercibe como racista, ¿saben? O sea, creo que también hay ajá, como una falta de conocimiento, de introspección a nivel cultural, nacional. O sea, hace rato veía un video de, de un güey que creo que era de África, negro, y el güey publicaba en su reel de que todo el mundo le decía que no viniera a México porque la gente era racista. Pero el güey contradice el punto con un video platicando con un taxista, donde el taxista es más bien curioso, o sea, sí, dentro de su curiosidad, este, hace algunas menciones racistas, pero el güey no lo toma mal porque dice, bueno, es que este güey más bien no sabe qué pedo, pero, o sea, sí está siendo racista, pero no sabe que lo está haciendo, pero lo importante es que tiene la curiosidad de saber qué pedo, ¿sí me explico? sí, 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 sí. no, güey, porque a final de cuentas solamente el racismo existe en gente que piensa en el racismo. Entonces, si el vato hace un comentario, a lo mejor sin esa intención, realmente no es racismo, güey. Sí, Genuinamente no lo es. sí, que hay quien sí lo haga con se dice conocimiento de causa, ¿no? ¿Intención? Yo creo Tal vez. que, como dice Sí, la con ley, intención. ¿no? Como dice la ley, el desconocimiento de la ley no te inhibe, ¿o cómo era? Sí, no te inhibe de la responsabilidad, no te excluye, o sea, o sea, sí puedes ser racista aunque no lo sepas pues no sé si es menos malo o no,
Pero lo que quiero dar a entender es que en México sí hay un desconocimiento clave eh, o muy importante de lo que es el racismo y que también mucho tiene que ver con esta falta de identidad cultural, de que no nos percibimos como esta mezcla mexicana, o sea, este mexicano que se creó después. Ujú. Sí, Sí, totalmente. sí, sí. Este mexicano que inevitablemente es un producto de ambas culturas, ¿no? Exacto, sí, exacto, exacto, exacto. Oye, y a veces siento que el problema que existe en México de corrupción, de tanta batalla, guerra, violencia, también tiene que ver con cómo se creó el país, por cómo siempre ha estado en guerra y todo, y al final, los que nosotros surgimos de pues, la muerte de indígenas y la combinación con europeos y todo, que al final no nos sentimos, como te digo, los alemanes en su país se cuidan, se protegen y todos se identifican que son parte de lo mismo y se cuidan, y aquí en México creo que no se da eso de decir, mira, los de Colima, nos identificamos como los de Colima, como si fuéramos una sola cultura, una sola nación, hay que cuidarnos con los de otros estados, o que incluso a veces hasta con los mismos de otra colonia, no nos identificamos como una unidad, ¿no? Creo que vivimos siempre con ese pensamiento de que nosotros somos nosotros y ellos son otros. No sé, como que no se creó esa conexión chida con otras razas, no sé, europeas, incluso Sí, hay indígenas. estoy de acuerdo y precisamente eso es parte de lo que dice Octavio Paz en su libro, totalmente, de que no tenemos una identidad fija, o sea, de que como es parte de ambas culturas heredada, tenemos ese problema, ¿no? De que realmente no sabemos cómo identificarnos. Si nos identificamos más con la cultura española o si nos identificamos más con la cultura prehispánica, no hemos logrado hacer ese consenso general de que somos un producto de ambas culturas y de que gracias a esas dos culturas surgimos nosotros como mexicanos, ¿no? El mexicano moderno. Ese es un problema que está muy abarcado Mexichango. por él, pues. Mexichango, eh. Pero ¿Cuántas copas tenés? de alguna forma, o sea, somos racistas porque somos víctimas de nuestras circunstancias también. Sí, sí, sí. De hecho, y eso aplica en todo nuestro ámbito, en nuestro pensamiento, toda nuestra vida. Sí, totalmente. Pero digo, no porque seamos víctimas, hay que interiorizarlos o hacerlo parte, hay que cambiarlo, o sea, eso tiene que cambiar en algún punto, pero también es parte de informar a la gente, o sea, Sí, sí, sí. porque sí, o sea, obviamente hay mucha gente en México que es racista con toda la intención, pero también hay mucha, o sea, creo que la gran mayoría no es gente mala, güey, o sea, que lo haga por joder, pues, y eso es lo que hay que atender, pues. Los que ya Güey, están jodidos, están jodidos. ahorita me acordé Sí, sí, de precisamente acuerdo. de una persona que conocí que era muy racista, de hecho, que, fíjate, andaba en camión, güey, pero de repente se subía al camión para ir a su trabajo, me contaba, pues, porque platicaba con esa persona, así de que se subía al camión, güey, para ir al trabajo y de repente veía a una persona muy morena, ¿no? En el camión. Y decía, ay, no, 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 que no se siente junto a mí el Oaxaquita, decía, güey. A la verga. Así, tal cual, güey. Y digo, no mames, qué pedo, güey. Sí, esos casos, pues ya, pinche gente mierda, pero Y luego lo quieren como hacer ver como si fuera chiste, broma. Yo conozco mucha gente así, güey. Sí, está feo, pues, está complicado. Pero bueno, ya era una persona mayor, ¿no? bueno. Que también yo no me voy a curar en salud, yo también he hecho chistes que son así racistas, no está bien. Yo creo que todos, Yo creo que todos hemos todos, pues. hecho chistes racistas en algún momento. Pero, pero pues sí, está, está mal, ¿no? No está bien. Sí. Ay, Como diría mi tío, ¿da? Soy de la generación de cristal. A ver, Jotillo, pues. Jotillo. Digo, no, no, ¿Qué no. pues? Ah, valió verga. ¿Cómo te dijo? No sé y no quiero que lo repita. Jotillo. ¿Qué pues, güey? A ver, ahora sí, la que sigue, la última. Y para seguir con la siguiente sección.
¿Puede la filosofía ser verdaderamente universal o siempre estará marcada por su contexto cultural? Siempre va a estar marcada por su contexto cultural, ¿no? Sí. Es innegociable, es imposible que sea Simón. universal. Y hasta el mismo Es imposible, Nietzsche pero habla de eso, ¿no? sí, yo Es creo que Critica. que si es fueron, imposible, pero es bueno, yo creo que lo importante es tratar de hacerlo universal, ¿no? Aunque sepamos que en el fondo es imposible, es tirarle a tratar de que sea universal e irlo moldeando poco a poco con lo que aprendemos de los anteriores filósofos o ilustradores y cómo lo vamos reproduciendo, pues, Sí, totalmente. Y dirigido a la... precisamente yo tengo una idea al respecto que está interesante que lo menciones, que el hecho de que exista lo ideal, aunque no sea posible, nos demarca el paso hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y eso es muy valioso también. O sea, nunca se va a llegar al ideal. Nunca las cosas nunca van a ser perfectas. Pero el hecho de que imaginemos esa perfección nos ayuda a intentar mejorar hacia ese rumbo siempre, ¿no? Aunque sea imposible llegar a él. la- Entonces sí, yo, yo, de hecho, yo yo creo que estoy es de algo acuerdo con eso. que con lo que vivimos todos los días, ¿no? Todos los días, teóricamente nos levantamos querer haciendo todo lo que vamos a hacer en ese día a la perfección, no es como que nos levantemos pensando que vamos a cagarle en esto, vamos a hacer aquello. Todo lo que queremos hacer en cada paso, cada cosa que hacemos en el día, pues queremos hacerla perfecto. Porque es en lo que debemos de guiarnos, aunque sepamos que pues, cometemos un chingo de errores, ¿no? Sí, totalmente. Un chingo. Pero los errores es lo que nos hace grandes, ¿no? Sí, es sí. Yes, reconocerlos. sir. Los errores te hacen más fuerte, ¿verdad? Si fuera así, ya estaría bien mamado yo, ¿verdad? A ver, muy bien, ya Sí, acabamos bueno. con esa sección. ¿Y quién quería leer el que sigue, entonces? Yo Son- mero. ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Ahí? Simón, yo también la tengo acá. Sección novena. Espérame, porque yo la veo negra. Ah, no, sí se ve. Ahí ¿De está qué ya. estábamos hablando? Híjole. Oh, la pantalla, güey. Ah, El negro de WhatsApp. Sección novena. ¿Qué es aristocrático? En esta sección, Nietzsche reflexiona sobre el significado profundo de lo aristocrático, no en el sentido político tradicional de nobleza hereditaria, sino como un tipo humano caracterizado por fuerza espiritual, independencia y capacidad de crear valores. Nietzsche sostiene que toda cultura elevada ha surgido gracias a estructuras jerárquicas, en las que una minoría excepcional ha tenido las condiciones necesarias para desarrollar grandes formas de pensamiento, arte y organización social. Mm. Según él, la idea moderna de igualdad tiende a ignorar esta realidad y a nivelar las diferencias entre individuos. Para Nietzsche, lo aristocrático implica ante todo una afirmación de la propia vida y de la propia fuerza. El individuo noble no define su identidad en oposición o resentimiento hacia otros, sino a partir de su propia plenitud. No necesita justificarse constantemente ni buscar aprobación social. Posee una seguridad interior que le permite actuar con independencia, el derecho divino. Uno de los rasgos fundamentales del espíritu aristocrático es la capacidad de establecer valores. Mientras que las morales dominantes suelen surgir como reacciones a condiciones de debilidad o dependencia, el individuo noble crea valores desde una posición de poder y confianza en sí mismo. En este sentido, la nobleza no consiste en obedecer reglas morales heredadas, sino en ser capaz de legislar nuevos criterios de valor. Nietzsche también describe ciertas cualidades psicológicas del tipo aristocrático: orgullo, distancia respecto a la masa, autocontrol, valentía para asumir riesgos y capacidad de soportar la soledad. Estas características no son necesariamente populares ni moralmente aprobadas por la sociedad, pero son las que, según Nietzsche, han permitido el surgimiento de grandes culturas. La sección incluye además una crítica a la moral igualitaria moderna, que Nietzsche interpreta como una expresión del instinto de rebaño. En su opinión, cuando una sociedad se organiza exclusivamente alrededor de la igualdad, corre el riesgo de limitar el desarrollo de individuos excepcionales. El énfasis excesivo en la uniformidad puede conducir a la mediocridad cultural. Sin embargo, Nietzsche no defiende simplemente una aristocracia social o política tradicional. Su preocupación principal es espiritual y cultural.
Lo aristocrático se refiere a un tipo de individuo que posee la fuerza necesaria para vivir más allá de las normas morales convencionales y para asumir la tarea de crear nuevos valores. En conjunto, esta sección presenta el ideal de una nobleza de espíritu, compuesta por individuos capaces de afirmar la vida, soportar la tensión de la libertad y contribuir a la creación de nuevas formas de cultura. Para Nietzsche, el futuro de la humanidad dependerá de la aparición de este tipo de seres humanos excepcionales. Hijo de su pinche madre. De hecho, según la definición de Nietzsche, nomás ha habido 3 seres humanos excepcionales en la historia. Jesucristo, Nietzsche y Trump. ¿Te No, acuerdas ¿cómo? El de la Dostoyevsky, ¿cómo se llama? El Raskolnikov. El Raskolnikov decía, ¿quién se la mamó mucho? ¿Al Napoleón o a un conquistador de esos? Ah, sí, 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 sí fue Napoleón, según Sí, yo. al Napoleón, ¿verdad? Que para Sí, él era como el era, gran hombre, el ándale, superhombre. era cabrón. Ay, güey. Y muy proyectado el Nietzsche, ¿no? Porque precisamente qué casualidad que dice que de cualidades orgullo, distancia respecto a la masa, autocontrol, valentía para asumir riesgos y capacidad de soportar la soledad, güey, Ah, específicamente. pobrecito. Eh, Dijo, voy a escribir esto para que vean que yo soy un aristócrata. Ay, güey, pinche Nietzsche. Estaba chistoso el güey, pero pobrecito, sí. A ver, la primera pregunta. ¿La nobleza es una cuestión de origen social o de carácter? A ver, mi Paco, ¿difieres con Nietzsche o estás de acuerdo? La nobleza es una cuestión de origen social o de carácter. No, pues es origen social. Pero Nietzsche dice que es de carácter. Ujú. ¿Se te hace? Puede ser noble sin tener No, no, yo, carácter real. yo no dije que se me hace, yo dije que Nietzsche dice eso. O sea, pero la nobleza, ¿estás hablando de un rey o O de sea, la virtud? es que este vato se refiere a los nobles como precisamente esas almas libres, capaces de pensar por su cuenta, dada su situación de poder. O sea, los Ah, bueno, superhombres. de la Sí, aristocracia, nobleza pues. aristocrática, Simón. Este, no, pues para mí es origen social, no de carácter, güey. Pero puedes crear tu propia nobleza. O sea, es aristocracia, pero por ejemplo, si De hecho, dominas, si instauras una monarquía en un pequeño país, ¿no? Compras una isla, te juntas con un grupo de gente y te haces rey. Y ya eres noble automáticamente de tu isla propia tuya. Ándale, no, mira, eso pasó con Jeffrey Epstein. ándale. Ándale. Pero, o sea, no tan así, pues, pero, o sea, de hecho, en algún punto lo declara que el aristócrata se crea aristócrata a través de o sea, se hace aristócrata. Simón. Este, espérame, estoy buscando. Ah, ¿vas a citar algo del libro? Simón, aguanta. Ok, va, a ver. Dice, para volver profundizándola a una vieja fórmula teológica, lo que decide aquí aquello que fija el rango, no son las obras, sino la fe. O sea, el aristócrata se hace aristócrata o no, o noble a través de la religión. Y en esta parte, en el 287, habla como los nuevos aristócratas se quieren hacer aristócratas a través del conocimiento, de sus logros, pero siendo conscientes de ello. Y dice que el noble no es consciente de eso, pero pues claro que lo es, simplemente los medios son otros. Anteriormente era a través de la fe, de la religión, de engañar a la gente, pues. Sí, ok. sí tiene contradicciones en Nietzsche a veces, ¿no? Sí. Pero, pero pues estaba solo. Estaba solito. Y es que, o sea, el Nietzsche dice de que pongas tu poder, ¿no? De que impongas tu moral y que no importa que estés solo, pero en realidad es lo contrario, siento yo. O sea, la verdadera aristocracia hace que las masas, que la sociedad lo sigan, que les crean sus mentiras y es la única manera de imponer tu moral. Porque si tú solo, nada más, si tú eres el único que cree que lo que haces es lo correcto, así como Nietzsche, que nada más él en su pequeña burbujita dice, lo bueno es esto,
lo que todos debemos aspirar es esto, pero nadie más lo acepta en la sociedad, pues hasta dónde llega su poder, nomás de la puerta de su casa para adentro. Ándale. Viene. Sí me gustó esa conclusión. ¿Qué hubo? Pues ya, esta pregunta ya se acabó. A mí me convenció. Ahí está. La que sigue, ¿no? ¿Es inevitable que existan jerarquías entre los seres humanos? Uy. Según Karl Marx, no, ¿sí o no, mi Paco? Bueno, o sea, Pues incluso Karl Marx hablaba de una equidad. No, ya sé, ya sé. De hecho, pues no hay igualdad como tal en el marxismo. Yo también me acuerdo de eso. Sí, no. De hecho, incluso el tipo de sociedad que es la cooperativa. Ajá. Y de hecho, sí es inevitable que existan jerarquías, ¿no? Y es que eh, Y es que nosotros entendemos a lo mejor las jerarquías como relaciones de poder muy, muy fuertes, ¿no? De que la jerarquía está entre el rey y el plebeyo. Pero no necesariamente, o sea, incluso eliminando esas dos condiciones de rey y plebeyo, pues cada quien va a tener atributos específicos, ¿no? O va a cumplir tareas específicas. sí, Entonces, en una cadena para llevar a cabo una acción o para hacer algo, pues alguien va a tener una jerarquía y alguien otra distinta. No quiere decir que sea mayor o mejor o menor, mejor o peor, ¿no? Sino que Simón. simplemente esa jerarquía está compuesta por tareas específicas que individuos son capaces de hacer por sí mismos, ¿no? Diferentes, pues. era lo que iba a Justo. decir de la cooperativa. O sea, en la cooperativa definen como todos son socios. Entonces está el socio directivo y el socio colaborador o socio, sí, colaborador. Entonces, todos ganan de la utilidad de la empresa, pero el socio directivo gana más. Es, está igual, o sea, hay jerarquías, pues. Sí, y también jerarquías en cuanto a conocimiento. O sea, si tú sabes que hay alguien que sabe de algo, pues tú le vas a hacer caso, no porque seamos acá en el proyecto Migala, cuando estábamos en el partido, hablaban mucho de la horizontalidad, ¿no? Era como el más buzzword de somos horizontales y la madre, pero te explicaban que todos tomamos las decisiones, pero que para ciertas tareas, pues siempre el que tiene como la decisión puede ser el experto, el que tiene como más poder. Somos horizontales, pero hay como microestructuras que sí son verticales. Sí, sí, sí. A la hora de cumplir tareas o objetivos, o sea, no está mal la jerarquía. No. Es que al final de cuentas no todos podemos saber todo. El problema es que todos tengamos la oportunidad de aprenderlo. Ajá. Ah, mira, excelente. Sí, también me gusta. yo digo, regresando a la pregunta, si es inevitable que existan jerarquías entre los seres humanos, pues yo digo que no, que sí es inevitable, ¿no? Y por Ujú. muchas cuestiones. Sí, totalmente. Es que incluso en un sistema más. Es que, bueno, no te creas, no, pues ya lo abarcaron ya. ¿Para qué le agrego más? Sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, pero también el objetivo es que incluso habiendo estas jerarquías, no te hace más o menos que otras personas. O sea, la Simón, jerarquía solamente existe para un funcionamiento y ya, no para un estatus. justo. Ujú, así. Ándale, el verdadero problema son las jerarquías de estatus, mejor Sí. dicho, ¿no? Ujú. Muy bien, me gusta. A ver, entonces, la que sigue. ¿La idea de igualdad ignora diferencias reales entre individuos? Sí, ¿no? Porque de hecho precisamente es lo que estábamos diciendo, que lo ideal es la equidad, ¿no? O bueno, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Tener la misma igualdad de oportunidades para desarrollar nuestras capacidades, ¿no? Pero Simón. la igualdad sí ignora las diferencias reales que existen y que, válgame la redundancia, son reales entre individuos, ¿no? Sí, la igualdad no es realista, honestamente. Es correcto. Muy bien. Muy fácil. Y pues la última.
¿Por qué Nietzsche asocia la nobleza con la capacidad de soportar la soledad? Pues porque Nietzsche estaba solo. Sí, sí, pues sí. De hecho, creo que ni se llevaba con su hermana ni con su mamá, ¿verdad? Pues con nadie, pobre güey. O Ni sea, conmigo, si viviera ni conmigo, mi Paco. Y eso que el dirías, censo es a váyase a todo la dar. verga. Y eso que yo soy compa de la mayoría de gente, mi Paco, ¿eh? Imagínate. Está cabrón. Ah, Estaba no, yo cabrón. creo que sí andarías ahí, güey. Te irías con él a discutir nomás, a cagarle el palo. Sí, a huevo. Ah, pues claro. Siempre hay que ser dialécticos, mi Paco. Sí, sí, sí. Dialéctico, crítico, cartesiano, biosférico. Católico ahora, Católico, 1000 veces semita. 1000 veces semita. Ah, muy bien. Ahí Pues ya está. oficialmente terminamos el libro, muchachos. Eso. Bravo, Felicidades. bravo, bravo, Paco, porque lo terminaste. Ey, 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 ey. Solo ha habido unos cuantos que Aplaudan, no, aplaudan, como el aplaudan. Silmarillion. Vámonos. Muy Sí. bien, pues entonces termino la grabación para irnos a la ruleta. A ver. Simón.